Filadelfia. Para muchos es la cuna de la libertad estadounidense. Aquí se firmó la Declaración de Independencia. Aquí nació la Constitución. Y por décadas se ha presentado al mundo como una ciudad rica en historia, diversidad cultural y espíritu rebelde. Una joya del noreste a mitad de camino entre Washington y Nueva York. Pero basta con salir de los mapas turísticos para encontrar otra realidad. Una ciudad profundamente herida. Filadelfia, la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos, arrastra una crisis social, económica y humanitaria que contrasta brutalmente con la imagen que proyecta al exterior. Lo que una vez fue símbolo del progreso estadounidense, hoy se encuentra atrapado en una espiral de decadencia urbana, abandono institucional y desesperanza creciente. Durante mucho tiempo, el relato oficial insistió en que Estados Unidos era la tierra de las oportunidades. Sin embargo, en Filadelfia, las oportunidades están tan repartidas como la basura en sus calles, amontonadas en ciertos lugares, inexistentes en otros. Mientras algunos barrios disfrutan de gentrificación, cafés veganos y arte público financiado por corporaciones, a tan solo unas cuadras, comunidades enteras viven entre casas abandonadas, desempleo crónico y servicios públicos colapsados. Filadelfia fue también una potencia industrial en los siglos XIX y XX. Sus fábricas impulsaron el crecimiento de la región y atrajeron a miles de inmigrantes y afroamericanos del sur en busca de empleo y dignidad. Pero cuando la desindustrialización golpeó el país en las décadas de 1970 y 1980, la ciudad quedó con cicatrices profundas. Las fábricas cerraron, los empleos se esfumaron, y lo que quedó fue una clase trabajadora empobrecida, aislada y con pocas herramientas para adaptarse a una nueva economía basada en tecnología, servicios y alta especialización. Hoy, esas heridas están más abiertas que nunca. Filadelfia tiene una de las tasas de pobreza urbana más altas de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Según el último censo, más del 22% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Entre los niños, la cifra supera el 30%. Y en ciertos vecindarios, sobre todo en los más racializados, la pobreza parece una sentencia heredada, más que una condición circunstancial. Y a pesar de estos datos, el marketing sigue vendiendo una versión romántica de la ciudad. La imagen del Rocky Balboa corriendo por las escaleras del Museo de Arte todavía vive en la mente de muchos. Pero, ¿qué pasa cuando bajas esas escaleras y te alejas unas cuadras? Lo que ves no es una historia de superación cinematográfica, es la vida real. Y en esa vida real, la lucha no siempre tiene un final feliz. Los medios tradicionales evitan mostrar estas escenas. No es conveniente, no es rentable, pero ocultarlas no las borra. Por el contrario, deja a las víctimas aún más solas, porque el primer paso para solucionar un problema es verlo. Y aquí, en Filadelfia, hay mucho que ver, si uno se atreve a mirar. ¿Cómo puede una ciudad con tanto peso histórico estar tan al borde del colapso social? Dime, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Porque quizás, aunque vivas en una zona sin muchos recursos, sin grandes lujos, puedes caminar por tu barrio sin encontrar escenas que aquí se ven todos los días. Si hay un lugar en Filadelfia donde la tragedia se hace visible a plena luz del día, es Kensington. Este barrio, situado al norte de la ciudad, se ha convertido en el epicentro de una de las crisis de drogas más devastadoras del continente, la epidemia del fentanilo. Y no es una exageración. Lo que ocurre aquí no tiene comparación en ninguna otra ciudad de Estados Unidos, y probablemente en ninguna otra parte del mundo desarrollado. Kensington es conocido hoy por una sola cosa: adictos, hombres y mujeres. Muchos muy jóvenes, otros apenas reconocibles por el deterioro físico, se desploman en las aceras, se inyectan a plena vista, se arrastran como zombies en un paisaje que parece sacado de una película postapocalíptica.
Pero no es ficción, es la rutina diaria. Todo esto se concentra en apenas unas cuadras, pero el impacto es inmenso. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, ha desbordado los límites de la crisis anterior. En solo un año, Filadelfia registró más de 1.400 muertes por sobredosis, la mayoría relacionadas con esta droga. Y aunque las cifras ya son alarmantes, lo más perturbador es lo que no se cuenta, los cuerpos que no se recogen, las vidas que no se documentan, las historias que no interesan. En Kensington, el abandono se respira. Las calles están cubiertas de agujas usadas, bolsas vacías de drogas y basura que nadie recoge. Las autoridades, pese a que han anunciado múltiples planes de intervención, actúan de forma intermitente y a menudo contradictoria. Por un lado, cierran espacios ocupados por usuarios pero no ofrecen alternativas reales. Por otro, financian programas piloto que rara vez alcanzan a quienes más lo necesitan. Aquí no solo hay una crisis de salud pública, hay una crisis de humanidad. Vecinos que han vivido toda su vida en Kensington describen el barrio como un campo de batalla, miedo constante, violencia esporádica, tráfico abierto de sustancias y un olor permanente a desesperación. Niños que crecen viendo a adultos consumirse, literalmente, frente a ellos. Comercios cerrados, iglesias vacías, esperanza en retirada. Algunos defensores de la salud pública argumentan que el problema no es la droga en sí, sino la falta de tratamiento, de recursos, de políticas efectivas. Y tienen razón, pero cuando el sistema entero está colapsado, el resultado es evidente. Los más vulnerables pagan con su cuerpo, con su mente, con su vida. ¿Qué llevó a este barrio a convertirse en un símbolo del colapso moral de una sociedad rica? Muchos señalan la desigualdad extrema, la falta de acceso a servicios médicos, la marginación histórica de comunidades enteras. Kensington, en este contexto, es la herida abierta de un país que se niega a mirarse al espejo, y sin embargo, sigue ahí, cada día. Personas llegan de otros estados solo para consumir allí, porque es barato, porque es fácil, porque en Kensington nadie te pregunta nada, nadie te detiene, y nadie, salvo otros en tu misma situación, parece importarle si mueres en la esquina de una calle olvidada. ¿Puedes imaginarte una ciudad donde haya zonas enteras entregadas completamente a la muerte, y aún así, todo continúe como si nada? Escríbeme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esto? Porque en muchas partes de Latinoamérica, con menos recursos, jamás se ha permitido una deshumanización tan profunda a plena vista. ¿Qué crees que eso dice sobre el verdadero rostro del primer mundo? Cuando pensamos en pobreza en Estados Unidos, muchos la imaginan como un problema aislado, contenido, temporal, algo que afecta a ciertas personas en momentos específicos. Pero en Filadelfia, la pobreza no es un fenómeno pasajero, es una estructura, un sistema profundamente arraigado que condiciona generaciones enteras, moldeando quién tiene acceso a salud, educación, vivienda y quién no. Filadelfia es la ciudad más pobre entre las 10 más grandes del país. Más de 1 de cada 5 personas vive por debajo del umbral de pobreza, pero lo más grave es cómo se distribuye esa pobreza. No de forma aleatoria, sino siguiendo líneas raciales, históricas y geográficas perfectamente trazadas. En barrios como North Philadelphia o Southwest Philly, la pobreza no se siente como una crisis temporal, sino como una prisión sin rejas. El desempleo ronda cifras de 2 dígitos. Las escuelas están mal financiadas. Las casas están deterioradas. Y la movilidad social, esa promesa tan repetida en los discursos políticos, es casi inexistente. La segregación racial, que supuestamente terminó con las leyes de Jim Crow, persiste de forma más sutil, pero igual de brutal. La mayoría de los barrios más afectados por la pobreza están habitados por afroamericanos y latinos. No es coincidencia. Es el resultado de décadas de políticas de exclusión, de redlining, de inversiones selectivas
que beneficiaron siempre a los mismos sectores mientras otros eran descartados sistemáticamente. Y cuando una ciudad falla en ofrecer condiciones mínimas de vida digna, el resultado es lo que se ve aquí: abandono escolar, violencia doméstica, salud mental desatendida, jóvenes atrapados entre el crimen y la desesperanza. Es un ciclo que se repite sin cesar. Tomemos como ejemplo el sistema educativo. En muchas escuelas públicas de Filadelfia, los estudiantes no tienen calefacción adecuada en invierno, ni aire acondicionado en verano. Los techos filtran agua. Algunos edificios aún tienen plomo en las tuberías y asbesto en las paredes. Esto no ocurre en zonas rurales olvidadas. Esto ocurre en pleno corazón de una de las ciudades más importantes de EEUU. Mientras tanto, a menos de 15 minutos en auto, existen colegios privados con salones de robótica, clases de filosofía y campos deportivos de primer nivel. El contraste no puede ser más cruel. No es solo una brecha económica, es una declaración de valor. ¿Qué mensaje se le da a un niño cuando su entorno le grita todos los días que su vida importa menos? Y sin embargo, estas comunidades siguen de pie, muchas veces ignoradas, pero no rotas, con redes de solidaridad, con organizaciones comunitarias que suplen, como pueden, lo que el Estado ha dejado de garantizar. Pero no debería depender de la caridad, lo que debería ser un derecho. Lo más trágico es que esta realidad se normaliza, se vuelve paisaje, se convierte en rutina, y cuando algo tan injusto se vuelve cotidiano, es más difícil combatirlo, porque ya no indigna, ya no sorprende, ya no moviliza. Puede llamarse una sociedad avanzada si millones de sus ciudadanos viven en condiciones que recordarían a un país en guerra o en crisis humanitaria. Cuéntame, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Porque aunque tu ciudad tenga problemas, ¿acaso has visto escuelas públicas donde los techos se caen y los niños estudian sin agua potable? Porque en Filadelfia, eso no es una excepción, es parte del sistema. En algunas zonas de Filadelfia, el sonido más común no es el del tráfico, ni de niños jugando, ni de conversaciones entre vecinos. Es el de los disparos, ráfagas secas, tiros solitarios, gritos, sirenas, silencio, y luego otra vez, todo comienza de nuevo. Filadelfia tiene uno de los índices de homicidios más altos de Estados Unidos. Solo en 2022, más de 500 personas fueron asesinadas, en su mayoría jóvenes afroamericanos, muchos de ellos menores de edad, víctimas no solo de las balas, sino de un sistema que les falló desde antes de nacer. Esta no es la violencia ocasional que ocurre en cualquier ciudad grande. Esto es una epidemia sostenida. En algunos vecindarios, la posibilidad de morir asesinado supera a la de acceder a un título universitario. Las cifras son tan escalofriantes como reveladoras. Una ciudad donde el derecho a portar armas se ha transformado, en la práctica, en el derecho a vivir con miedo. Y ese miedo no discrimina por niños que aprenden a tirarse al suelo cuando escuchan un estallido, padres que no dejan a sus hijos jugar afuera, abuelas que duermen en el suelo por temor a balas perdidas. Una sensación permanente de vulnerabilidad que desgasta, que rompe, que deja marcas invisibles en la mente de todos. Los tiroteos no ocurren solo en la madrugada o en rincones oscuros. Hay balaceras a plena luz del día, frente a escuelas, en estaciones de metro, en parques públicos. El alcance es tan amplio que muchos habitantes ya han normalizado la violencia, como si fuera un fenómeno inevitable, como si vivir con la posibilidad de morir en cualquier momento fuera parte del contrato social. Y mientras tanto, el acceso a armas sigue siendo casi irrestricto. Filadelfia está atada por las leyes del estado de Pensilvania, donde los controles son mínimos y la posesión de armas es promovida como un derecho sagrado. Un joven puede conseguir un arma en cuestión de horas, legal o ilegalmente,
Da igual. Y con cada disparo, otra familia se rompe. Lo más desgarrador es que muchas de las víctimas no estaban involucradas en ningún delito. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Vidas truncadas por conflictos ajenos, por venganzas entre bandas, por simples errores. Y detrás de cada número en una estadística hay una historia, una madre llorando, un funeral, un vacío que no se llena. La policía, en muchos casos, no da abasto. Pero también hay desconfianza. Muchas comunidades ven a las fuerzas del orden más como amenaza que como solución. La historia de abusos, racismo estructural y negligencia ha erosionado completamente la relación entre ciudadanos y quienes deberían protegerlos. A esto se suma el colapso de los programas de prevención. El financiamiento no alcanza. Los centros comunitarios cierran. Los trabajadores sociales no dan abasto. La violencia se reproduce, se hereda, se instala. Y sin embargo, en medio de todo, hay quienes resisten. Madres que transforman el dolor en activismo. Organizaciones que ofrecen refugio, educación, una segunda oportunidad. Pero es justo que el destino de una comunidad dependa del heroísmo de unos pocos en lugar de una política pública seria y sostenida. ¿Puede una ciudad llamarse civilizada cuando sus ciudadanos viven como si estuvieran en zona de guerra? Déjame saber desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque incluso en muchos lugares golpeados por la pobreza, no se vive con el terror constante de que una bala perdida pueda terminar con tu vida mientras esperas el bus. Cuando una ciudad enfrenta tantos problemas al mismo tiempo, pobreza crónica, violencia, adicción, desigualdad, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Dónde están sus líderes? En Filadelfia, esa pregunta resuena con una mezcla de frustración y resignación. A lo largo de las décadas, la ciudad ha acumulado una historia extensa de escándalos políticos, corrupción estructural y negligencia institucional que han alimentado, más que frenado, la crisis urbana que hoy la define. Desde 1900 alcaldes hasta concejales, desde jefes de policía hasta funcionarios escolares, el historial es claro. Intereses personales por encima del bien común. Contratos públicos amañados, presupuestos desviados, promesas de campaña olvidadas a los pocos meses de asumir el cargo. Y mientras tanto, las necesidades reales de la población siguen sin respuesta. Uno de los ejemplos más notorios es el colapso del sistema de transporte público y vivienda. La Autoridad de Vivienda de Filadelfia, PHA, por ejemplo, ha sido objeto de múltiples investigaciones por mal manejo de fondos. Mientras miles de familias esperan durante años por una vivienda digna, muchas unidades públicas permanecen inhabitables, infestadas de moho, con infraestructura en ruinas. Algunas incluso han sido demolidas sin haber sido ocupadas. Y el sistema educativo no es solo una cuestión de edificios viejos, es una estructura quebrada. En 2017, el Distrito Escolar de Filadelfia fue devuelto a control local después de más de 15 años de gestión estatal. Pero los problemas siguen. Las escuelas, en los barrios pobres, siguen siendo tratadas como contenedores, no como centros de formación. Los presupuestos, mal distribuidos, castigan aún más a quienes menos tienen. La negligencia también se ve en cómo se responde a las crisis. Cuando la epidemia del fentanilo explotó en Kensington, las autoridades tardaron años en diseñar una estrategia coherente. Cuando aumentaron los homicidios, las reacciones fueron más mediáticas que efectivas. Declaraciones públicas, conferencias de prensa, pero pocos resultados reales. La percepción de impunidad ha erosionado la confianza ciudadana. Y con razón. Los arrestos por corrupción a nivel local son frecuentes, pero los cambios estructurales nunca llegan. Los políticos hablan de renovación, pero las decisiones se toman pensando en votos, no en soluciones. Y mientras se recortan fondos para salud mental o programas juveniles, se aprueban presupuestos millonarios para megaeventos o remodelaciones en zonas turísticas. Y no es que falte dinero,
Filadelfia ha recibido cientos de millones de dólares en fondos estatales y federales en la última década. Pero la pregunta es, ¿a dónde van esos recursos? ¿Por qué no se ven en las calles, en las escuelas, en los hospitales, en la calidad de vida? Porque una cosa es clara, donde hay abandono, alguien se beneficia. La pobreza también es un negocio. La especulación inmobiliaria avanza a medida que los barrios populares colapsan. Las cárceles se llenan y generan ingresos. Las fundaciones canalizan donaciones, pero muchas veces sin rendición de cuentas. Todo esto crea una red de intereses que, en lugar de resolver la crisis, la perpetúa. Y mientras tanto, los ciudadanos comunes cargan con el peso, con impuestos altos, servicios deficientes y un sistema que parece diseñado para fallar a los mismos de siempre. La burocracia es lenta, el acceso a beneficios es confuso, y la sensación general es que, si no eres parte de las élites, estás por tu cuenta. ¿Cómo puede cambiar una ciudad cuando quienes tienen el poder de hacerlo no solo fallan, sino que se benefician del fracaso? Dime desde qué ciudad y país estás viendo esto, porque probablemente en tu comunidad, aunque existan problemas similares, aún hay rastros de responsabilidad, de compromiso público. Aquí en Filadelfia, eso parece una reliquia del pasado. A pesar de todo lo que hemos visto, la pobreza, la violencia, la crisis del fentanilo, el abandono institucional, Filadelfia no está completamente rota. Bajo las capas de dolor y deterioro late algo que aún se niega a morir: la resiliencia. La capacidad de resistir, de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece en contra. En cada barrio golpeado por la adversidad, hay personas que, sin recursos, sin poder, sin respaldo, deciden actuar. No por reconocimiento, ni por dinero. Lo hacen porque no pueden esperar a que alguien más lo haga, porque si ellos no luchan, nadie lo hará. En Kensington, por ejemplo, hay grupos de voluntarios que reparten comida caliente todos los días. No lo hacen como un evento ocasional. Lo hacen porque saben que cientos de personas no comerán si ellos fallan una sola tarde. También están los guardianes del vecindario, vecinos organizados que patrullan calles para mantener al menos una cuadra segura, o recoger jeringas o avisar si alguien necesita ayuda urgente. En North Philadelphia, algunas madres que han perdido hijos por la violencia se han convertido en activistas comunitarias. Crean programas de mentoría para jóvenes, organizan marchas por la paz, hacen campañas para limitar la venta ilegal de armas. Muchas de ellas no tienen formación política, pero entienden mejor que nadie lo que está en juego. Y también están los jóvenes. Algunos, que pudieron romper el ciclo de violencia y pobreza, regresan a sus comunidades para enseñar, para construir, para inspirar. Lanzan iniciativas artísticas, centros deportivos, estudios de música, porque saben que si a ellos les cambió la vida una oportunidad, pueden hacer lo mismo por otros. Las iglesias, lejos de ser simples templos, se han transformado en centros de apoyo emocional y social. Ofrecen desde terapias gratuitas hasta ayuda legal para familias inmigrantes. Y aunque muchas veces trabajan con presupuestos ridículamente bajos, su impacto es enorme. También hay pequeños negocios que resisten: panaderías, barberías, librerías, comunitarias que siguen abiertas como puntos de encuentro, como espacios de dignidad en medio del caos. Porque un comercio local puede ser mucho más que un negocio. Puede ser un refugio. Todo esto ocurre sin titulares, sin grandes donaciones. Corporativas, sin cámaras. Son esfuerzos silenciosos, a veces invisibles, pero son el alma de Filadelfia. Son la prueba de que, aunque las estructuras hayan fallado, el espíritu comunitario aún resiste. Y no se trata de romantizar la lucha. Nadie debería tener que cargar con el peso del sistema solo para sobrevivir. Pero reconocer estas historias es esencial. Porque si hay algo que puede salvar a esta ciudad, no será un nuevo plan municipal ni una intervención federal de último minuto.
será la fuerza de su gente, de quienes, aún sin casi nada, lo dan todo. ¿Puede el esfuerzo individual y comunitario revertir el abandono de décadas, o solo estamos viendo una forma digna de resistencia ante lo inevitable? Escríbeme desde qué ciudad y país estás viendo esto. En tu comunidad también hay personas que, en medio de la adversidad, se niegan a rendirse, porque si algo queda claro en Filadelfia, es que incluso en la oscuridad hay quienes aún encienden una luz. Después de recorrer los rincones más oscuros de Filadelfia, la pregunta ya no es solo qué pasa con esta ciudad, sino qué dice su realidad sobre el país al que pertenece. Porque Filadelfia no es una excepción, es un síntoma, un espejo roto que refleja muchas de las fracturas más profundas de Estados Unidos. Esta es una nación que se proyecta como el ejemplo del desarrollo, la democracia y el progreso. Pero al mirar lo que ocurre en Filadelfia, una ciudad clave en la historia del país, rica en cultura, llena de talento y potencial, la ilusión se desmorona. La pobreza extrema, la violencia constante, la desigualdad racial, la adicción masiva, la corrupción política, todo eso existe aquí, en una de las cunas del sueño americano. Y si esto puede pasar aquí, ¿qué garantiza que no pase o que no esté ocurriendo ya en otras ciudades del país? Los problemas que vive Filadelfia no son producto de una sola causa. Son la suma de decisiones políticas, económicas y sociales tomadas durante décadas. Y aunque cada ciudad tiene sus particularidades, los patrones se repiten. Desinversión en servicios públicos, criminalización de la pobreza, abandono de comunidades enteras, crecimiento sin equidad. Filadelfia es un laboratorio del colapso urbano. Y si no se aprende de lo que ocurre aquí, lo que hoy parece una anomalía puede convertirse en la nueva norma para muchas otras ciudades estadounidenses. De hecho, ya se están viendo señales similares en Chicago, Baltimore, San Luis, Detroit. El mapa se amplía, pero también hay una dimensión más global, porque desde fuera de Estados Unidos muchas veces se idealiza este país. Se lo ve como un modelo, como la meta. Sin embargo, cuando se observa con atención lo que pasa en lugares como Filadelfia, uno se pregunta, ¿de qué sirve tanta riqueza nacional si no puede proteger la dignidad de sus propios ciudadanos? Quizás Filadelfia no sea la peor ciudad de América. Quizás es simplemente la más honesta, la que ya no puede ocultar sus heridas, la que obliga a mirar lo que otros prefieren ignorar, la que incomoda. Y en esa incomodidad hay una oportunidad. La de preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir, porque no se trata solo de Filadelfia, se trata de lo que toleramos como normal, de hasta qué punto aceptamos que ciertos sectores vivan en la miseria mientras otros acumulan privilegios. Se trata de decidir si la ciudad es para todos o solo para quienes pueden pagarla. El futuro de Filadelfia no está escrito, pero lo que se decida aquí marcará un precedente. Y, tal vez, nos diga mucho más sobre América que cualquier discurso oficial o bandera ondeando en un edificio gubernamental. ¿Será que el verdadero rostro de Estados Unidos no está en sus rascacielos, sino en las calles olvidadas de ciudades como esta? Cuéntame desde qué ciudad y país estás viendo esto, porque probablemente, aunque tu comunidad enfrente desafíos, aún conserva algo que aquí muchos han perdido: el derecho a imaginar un futuro mejor.